Bien, queridos amigos, buenas tardes. Es necesario recordar, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que el conocimiento, la sabiduría, no es patrimonio de un pueblo, de una cultura, de una raza, de una latitud. Es patrimonio del hombre. Es patrimonio del ser humano. Una cosa es que nos hayamos olvidado de nuestro origen. Y otra cosa muy diferente es que se crea que solo hay pueblos privilegiados que han tenido en su poder el conocimiento. La sagrada gnosis significa conocimiento, saber. Es tan antigua como el mundo. El hombre no inventa nada, el hombre descubre. Todo cuanto supuestamente ha inventado el hombre ya existe antes. Es una verdad terrible, tremenda, aquella de que no hay nada nuevo bajo el sol. Repito, el hombre únicamente descubre, no inventa. La sagrada gnosis ha florecido maravillosamente en todos los puntos de la tierra. No es una alusión a la apreciable dama, pero efectivamente, otras veces lo hemos dicho ya, mucha gente viaja a la India, al Tíbet, a Egipto, en busca del conocimiento, sin darse cuenta que el conocimiento está aquí y ahora. Porque, repito, no hay punto de la tierra donde no haya florecido maravillosamente. Podemos inclusive decir y afirmar en forma categórica que existe una sola religión universal y cósmica. Esa religión universal y cósmica adopta lo que podemos denominar formas religiosas. Para cualquier persona es muy claro darse cuenta de que no puede haber un Dios para los maometanos, otro Dios para los budistas, otro Dios para los cristianos, otro Dios para los zoroastrianos, otro Dios para los adeptos de Krishna, etcétera, etcétera, etcétera. Esa religión universal y cósmica existe. Es la nodriza de todas las formas religiosas. Existe un conocimiento básico, fundamental, que las sustenta a todas. Ya hemos dicho, y no nos cansaremos de repetirlo, que las guerras más absurdas han sido las guerras de religión. Se matan
mahometanos y cristianos. Los mahometanos matan a los cristianos por infieles. Los cristianos matan a los mahometanos por infieles. Y así vemos que se repite la misma historia de la perversidad, de la desorientación, de la ignorancia humanas. Para nosotros es Dios, para los mahometanos es Alá. También tiene otro nombre, Yod, He, Vav, He, y así sucesivamente. En todas partes nos encontramos la dualidad, el Dios Padre Madre. En todas partes nos encontramos la Trinidad, los tres aspectos de esa divinidad. Si entre nosotros es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entre los indostanos es Brahma, Vishnu y Shiva. Entre los toltecas es Ometecuhtli, respetuosamente Ometecuhtli, Ometecuhtli, Quetzalcóatl y Tlaloc. Esa es la Trinidad tolteca, azteca, náhuatl. Desde pequeños nos hicimos la terrible pregunta que todos alguna vez se han hecho en su vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito fundamental de la existencia, de la vida? A los 13 años nos dijimos, la vida tiene que tener un propósito trascendente. Si no, no vale la pena vivir. Y teníamos 13 años. Y nos propusimos encontrarlo. Tuvimos que peregrinar mucho, caminar mucho. No encontrábamos, pues, quien nos diese la explicación del motivo fundamental de la existencia. Nos intrigaba el mensaje de sabiduría que intuíamos se desprendía de nuestras zonas arqueológicas, de nuestros códices, de nuestras leyendas, de nuestras crónicas, de nuestros poemas, de nuestros enigmas, de nuestros códices. Pero no hallábamos quién pudiera darnos la clave para descifrar esa trascendente sabiduría que, repito, intuíamos se desprendía de todas esas muestras, que son muestras vivientes de un conocimiento superior. Repito, anduvimos en diversas denominaciones y no encontramos jamás quien nos explicara satisfactoriamente tal cuestión. Pero hay un conocimiento, una ciencia que nos abre todos los textos y los símbolos sagrados. El gnóstico que sigue los postulados de la ley, para él se abren todos los textos y los símbolos sagrados. Definitivamente. Entonces me estoy refiriendo a que esa nodriza, esa madre de todas las religiones, es la gnosis, el conocimiento trascendente, el conocimiento real, experimentado, de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos.
Existe un aforismo hermético que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Porque es bueno saber que hay Dios y hay dioses. Porque en cada ser humano late en potencia un Dios. Todos hemos venido a esta dimensión a hacer la gran obra. Les suplico que se fijen bien en todos los términos que estamos empleando. Hemos venido a realizar la gran obra. Pero todo el mundo piensa que esa gran obra se hace fuera de sí mismo. Y no se da cuenta que la gran obra tenemos que hacerla dentro de nosotros mismos. Todo el mundo histórico ha producido paladines que quieren mejorar a los pueblos, que quieren mejorar a las naciones, pero todos equivocan el camino. Todos quieren mejorar a la masa y además lo quieren hacer por medios violentos, y no se dan cuenta de que la masa está compuesta por individuos y que la clave está en mejorar al individuo. Si mejoramos al individuo, mejoramos a la masa. Como hace un momento decíamos, si cada ser humano se diera cuenta de que su cuerpo físico es el templo de un Dios viviente y que realmente nos pasamos la existencia ensuciando y profanando ese templo, ¿sí? Si se diese cuenta de eso, de que dentro de este templo traemos un Dios viviente, otra cosa sería, otro gallo cantaría. Nos preguntaba un oyente hace 8 días que cómo era posible que en todas las religiones se encontraba siempre que se trataba de mejorar a la persona. Y él no comprendía por qué. Y tuvimos que decirle que la situación es que precisamente eso nos está denunciando la existencia de esa religión universal y cósmica. Es bueno saber que la gnosis es ciencia, filosofía, arte y misticismo. Son los 4 pilares en que descansa la gnosis. Repito, gnosis quiere decir conocimiento, sabiduría. Porque aquí no se trata, como también decíamos, de creer o no creer. Ya pasó el tiempo de las teorías. Ahora se trata de saber. Se trata de experimentar. Se trata de comprobar. El gnóstico, por consiguiente, ya sabe el terreno que pisa. Porque el signo de Acuario, su significado es saber. Ya el mundo ya no se conforma con teorías. Precisamente ahí está la causa, la explicación de por qué ha habido esas oleadas de rebeldismo, que generalmente conocemos como rebeldes sin causa. Y es que las religiones desprovistas del elemento fuego se han convertido en teorías muertas y por tanto han fracasado. Cuando el mundo llega a extremos de perversidad como el actual,
aparece la gnosis. No quiere decir eso que en algún tiempo haya dejado de actuar, siempre está viva, latente, como conocimiento oculto, como ocultismo. El ocultismo existe realmente, existe la sabiduría oculta, que no es ese ocultismo circulante lleno de charlatanería. Le llamamos ocultismo porque siempre se ha dado en forma velada. Repito, se ha dado por medio de mitos, leyendas, poemas, enigmas, parábolas. Jesucristo dio su enseñanza en parábolas. Y también dijo, no deis las perlas a los cerdos. Tristemente, esos cerdos somos nosotros, los seres humanos, que con el perverso intelecto ensuciamos las más nobles verdades. Él mismo, repito, su enseñanza trascendente, profunda, la dio por medio de parábolas. Tenemos allí un libro sagrado, la Pistis Sophia, que son las enseñanzas ocultas de Jesús a sus discípulos. Pero está escrito realmente en unas parábolas profundísimas, muy profundas. Es el lenguaje que usaba Jesús para con sus discípulos. Tenemos uno que es la Pistis Sophia, develada por el venerable maestro Samael Aumbeor, y el otro que es la Pistis Sophia tal como la entregaba Jesús a sus discípulos. Pero bien, ese conocimiento se le llama ocultismo y todo el mundo lo ha tenido en las manos. No es una cosa que esté escondida y soterrada por allá en el fondo de una cueva. Es algo que ha estado actual, circulando en manos de todo el mundo. Díganme ustedes, ¿quién no ha tenido en sus manos una Biblia? ¿Quién no ha tenido en sus manos algún libro de los clásicos? Todos los clásicos son textos de ocultismo. ¿Quién no ha tenido en sus manos fábulas, cuentos, mitos? ¿Quién no ha tenido en sus manos las 1001 noches? Las 1001 noches es un texto de ocultismo. De modo y manera que, si no se ha tenido un libro de los clásicos, se ha tenido un cuento, y todos esos maravillosos cuentos y mitos nos están hablando de una realidad. Freud mismo decía que para conocer el pasado de la humanidad había que ir a los mitos, no a la historia. La historia la escriben por regla general los vencedores, los que tienen ciertos intereses, en fin, siempre la historia es deformada a conveniencia de algún grupo. Si queremos conocer, por ejemplo, el pasado de una persona, vayamos a sus sueños, como lo enseñó Freud. Son los sueños de la persona a la que nos está diciendo su infancia. Muchas veces no solo su infancia, sino sus vidas pasadas. Los sueños. Así, los mitos nos están enseñando el pasado de la humanidad. Lo curioso del caso, repito, es que todo eso, toda esa sabiduría coincide maravillosamente en un solo conocimiento. Los viajes de Ulises, los 12 trabajos de Hércules, todo eso es ocultismo, todo eso es sabiduría oculta. Hay que familiarizarse con el símbolo de la palabra.
Hay que familiarizarse con las metáforas, hay que familiarizarse con el jeroglífico, hieros, glifos, escritura solar. Y realmente damos testimonio de que con la sabiduría gnóstica, para el que tiene el conocimiento gnóstico, se abren todos los textos y todos los símbolos sagrados. El venerable maestro Samael nos decía, por ejemplo, que la Biblia solo la entendían los ángeles. Existen por ahí multitud de sectas que se aprenden la Biblia de memoria y que son capaces de citarle a uno un versículo y hasta la palabra de tal y cual versículo. Pero tales personas se atienen a la letra muerta, no al espíritu de la letra. Eso es lo que hay que ver. El símbolo, la metáfora, la parábola. Y para eso hay que tener la gnosis, queridos amigos. Así, de esta manera, ya con el conocimiento gnóstico, comprendimos el mensaje que nos heredaron nuestros antepasados de todo el mundo. Podemos hablar autorizadamente sobre simbología egipcia, por ejemplo, o sobre budismo, o sobre hinduismo, o sobre la sabiduría de nuestros antepasados terrígenas, como hemos venido haciéndolo. A los que han asistido a estas conferencias, pueden dar testimonio de que hemos hablado de la perfecta organización política y social de nuestros antepasados terrígenas. Pueden dar testimonio de que no conocían quién era, no sabían qué es nuestro Señor Quetzalcóatl. Damos testimonio de que unas personas fueron las que entraron y otras las que salieron definitivamente con esa información. Les hemos hablado de lo que es el Omeyocan, el lugar de la dualidad, de la Omeyotl, de Ome, dos, y Yotl, esencia de lo dual, de la dualidad. Esencia y lugar de Ometecuhtli, Ometecutzintli, de Ome, dos, y Tecuhtli, Señor. Verdaderamente nuestros antepasados eran sabios y profundamente religiosos. A lo largo de estas conferencias ustedes irán conociendo cuál es la sabiduría de la cual somos legítimos herederos. Porque desafortunadamente no nos conocemos a nosotros mismos y siempre andamos buscando fuera lo que tenemos adentro. Ese aforismo hermético que dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, eso es vigente también con los pueblos, con las naciones. Podemos decir, pueblo, conócete a ti mismo y conocerás y amarás a los demás pueblos. Nación, conócete a ti misma y amarás y comprenderás a los demás pueblos. Cuando conozcamos el pensamiento profundo, trascendente de nuestros antepasados, se admirarán ustedes de que nos convertimos en entes universales. Y cómo no, cuando un señor Netzahualcóyotl dice, amo el color del jade, amo el perfume de las flores, amo el canto del cenzontle, pero amo sobre todas las cosas a mi hermano el hombre.
Conocer estas cosas, repito, nos da universalidad. De modo que ante todo debemos hurgar dentro de nosotros mismos. Todo el saber del universo está dentro de nosotros mismos. Y eso es la gnosis, conocerse a sí mismo. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen de esto? ¿Qué me dice la hermanita? Bien, pues hay un procedimiento didáctico. Precisamente, aquí tenemos la enseñanza organizada didácticamente, de manera que tenemos una antecámara o cámara pública. Ahí se empieza a dar la información. Tenemos enseguida una primera cámara. Después de cierto tiempo de estar en la antecámara se pasa a una primera cámara A, después a una cámara B, después ya se entra en una segunda cámara, posteriormente en una tercera cámara, luego en una tercera cámara hermética y por último en cámaras internas superiores. Pero en todos ustedes, en todos nosotros están esas posibilidades latentes, pero vigentes. Es muy fácil, pero facilísimo, lo más fácil del mundo, demostrar a una persona que lo intangible existe. Existe un aforismo hermético que dice: una energía entre más sutil es más poderosa. Tenemos como ejemplo la energía eléctrica. La energía eléctrica es una energía sutil. ¿Y qué mueve la energía eléctrica? Las maquinarias más pesadas, ¿no es cierto? Ahí es la demostración de aquello que parece una paradoja, de que lo sutil mueva a lo denso. Pues así es en verdad. Ahora bien, ¿qué nos mueve a nosotros? ¿Qué nos hace conscientes, inteligentes, pensantes? ¿Quién me puede demostrar 1 kilo de pensamiento? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha sopesado? ¿Quién lo ha medido? Y sin embargo, no hay aquí una persona que no pueda dar evidencia de que existe el pensamiento porque piensa, ¿o no es así? A ver, dígame, por favor, ¿dónde puedo conseguir 1 kilo de alma? ¿O 1 kilo de conciencia? Es muy fácil, ¿verdad?, demostrar que lo intangible existe. Y así, por ese orden, podemos encontrar que todo es energía. El pensamiento es una energía, la conciencia, pero hay energías y energías. El espíritu, el alma. El cuerpo físico es energía condensada, energía cristalizada. De allí ya nos vamos profundizando más y nos damos cuenta que Dios es energía y que la energía es Dios y que tiene 3 aspectos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el mundo de lo divinal, ¿sí? El mundo de lo divinal. Es que todos somos esclavos de la forma, somos incapaces de pensar en algo sutil, que sea inteligente, consciente, omnipresente, omnipenetrante. ¿No se nos decía en la doctrina cuando éramos niños que Dios estaba en el cielo, en la tierra y en todo lugar? ¿Cómo puede estar? ¿Cómo? Y es eso. De modo que nosotros en última instancia no somos sino un bollo de energías. Y si vamos más al fondo, somos una sola energía. No más que estamos muy enamorados de la forma. Y ese es el error. Estamos
enamorados de lo transitorio, no de la chispa eterna. Por eso nos pasamos la vida profanando el templo, porque nos olvidamos de que traemos una chispa de conciencia que es eterna y es intangible, porque en ninguna parte la venden por kilos. En ese orden de ideas, entonces, ya nos vamos dando cuenta que quien no tiene conciencia de estas cosas se está perdiendo de más de la mitad del universo. Estamos tan apegados a la forma, a la materia, que lo demás lo estamos perdiendo, somos inconscientes de ello. Y nuestros antepasados decían, estamos rodeados de ecos e imágenes. Y el venerable maestro Samael nos dice, de todo cuanto acontece en nuestro derredor, no tenemos conciencia más que de la millonésima parte. De modo que es esencial, queridos hermanos, queridos amigos, conocernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que mora dentro de nosotros? ¿Cómo podemos identificarlo? Hay una oracioncita por allí que me gusta repetir de cuando en cuando. Recuerda que en el cuerpo tuyo un Dios está morando. El templo siempre puro estés de manchas conservando. No ofendas a tu Dios en ti entregándote a los vicios, ni trates de agradarle con penosos sacrificios. Dios vino a contemplar su creación con tu mirada. Respira su presencia con la mente concentrada. Es Él en ti quien piensa, habla, escucha, ve y siente. Que todo lo que pienses, hables y hagas sea consciente. De modo y manera que, sabiendo que somos energía, la gnosis nos enseña a manejar inteligentemente la energía para acercarnos a la divinidad. ¿Cuál es la energía que más nos acerca a Dios? La energía que más nos acerca a Dios es la energía creadora. Esa es la energía que más nos acerca a Dios. Por tanto, esa energía es sagrada. Y no debemos botarla, sino emplearla para nuestra propia edificación. Así un día llegaremos, pues, a edificar los vehículos solares para encarnar esa energía que se llama el Cristo o Quetzalcóatl. Por eso ahora comprenderemos que es necesario que la humanidad sepa que Cristo no es un individuo, sino un principio universal, cósmico, impersonal, que debe ser asimilado por cada hombre. He ahí la clave de todas las sabidurías. Por eso decía antes que el conocimiento estaba aquí. Si realmente queremos familiarizarnos con esas energías sutiles que nos rodean, si realmente queremos un día ver a nuestro Dios cara a cara, sin morir, debemos hacer esa gran obra. Muchas doctrinas dicen que por el simple proceso de la evolución, un día llegaremos a la liberación. ¿No es verdad?
Y eso es inexacto. Inexacto. La evolución es una ley que se procesa mecánicamente al unísono con su hermana, la involución. Todo lo que existe, toda la creación anhela alcanzar el estado humano, porque es el estado en que se nos da la oportunidad para integrarnos en el seno de nuestro Padre. Pero tenemos un tiempo medido, en el cual si no hacemos esa gran obra, entramos en la involución. Eso está simbolizado en todas las religiones. En todas las religiones está simbolizado de alguna manera. El infierno, el Avicii, el Mictlán, Xibalba, etcétera, etcétera. Tampoco allí hay novedad. Ahí no hay novedad tampoco. En todas las religiones está. Pero debemos pues tener conciencia de todas esas dimensiones. Bien, nos estamos alejando un poquito del tema, pero consideramos que lo dicho era necesario para ilustrar lo que vamos a decir. Inik conitotejua intochihuitzin. Inik conitotejua incoyol xiuhki. San toconechitlehuac. San totemiquico. Agneli finemico intlaltipac. Xoxopanxihuitli pantochihuaca. Hual Cecilia, Hualitz Molini, Intoyolo. Xochitlin tonacayo, Sequicueponi, Oncuetlahuia. Inconitotehuac, Intochihuitzin. Lo dejó dicho Tochihuitzin. Lo dejó dicho Coyol Xuki. Solo venimos a dormir. Solo venimos a soñar. No es verdad que venimos a vivir sobre la tierra. Cual cada primavera de la hierba, así es nuestra hechura. Viene y brota, viene y abre corolas nuestro corazón. Algunas flores echa nuestro cuerpo, se marchita. Lo dejó dicho Tochihuitzin. Hemos dado lectura en todas estas pláticas a algún poema azteca. Todos ellos están llenos de sabiduría, de mensajes, de conocimiento. Realmente, en términos generales, todo el mundo hace lo que dice el poema, efectivamente. Por ahí echamos algunas flores y luego nos marchitamos y morimos. Profundamente, nuestros antepasados decían que el hombre debía florecer totalmente. El hombre debía florecer. Y eso lo encontramos también, por ejemplo, en el cristianismo. ¿No le floreció la vara a José? ¿Realmente qué simboliza todo eso? Es la misma cuestión. La vara que le floreció a José fue su espina dorsal, donde los chakras florecieron como flores preciosas debido a esa energía que ascendió por su espina dorsal con la transmutación. De esta manera el hombre debía florecer entre nuestros antepasados también, porque eran profundamente sabios. Inxochitlincuicatl, flores y cantos, florecer y oración al Señor.
Bien, en las pláticas pasadas, repetimos, hemos hablado de la organización social y política, de nuestro señor Quetzalcóatl, de el Omeyocan. En nuestras investigaciones dimos con una tradición oral. Es de admirar cómo nuestros antepasados conservaban inalterable, sin alteración, el contenido de su conocimiento, pero oralmente, transmitido de padres a hijos. Esto que aquí les vamos a presentar fue obtenido de un anciano en el pueblo de Iztapalapa. En Iztapalapa todavía quedan por ahí algunos remanentes de la nobleza azteca. De ellos fue que obtuvimos esta tradición oral. Si nosotros no tuviésemos los elementos suficientes para juzgar de su autenticidad, pues pasaría como una leyenda más. Pero sometida al análisis gnóstico, resulta que tiene profunda sabiduría. Aquí comienza lo que se dice acerca del fundamento de la religión azteca, tal como lo oímos y recibimos de labios de nuestros antepasados, cuando nos enseñaban en secreto y nos prevenían cómo transmitirles verbalmente a nuestros hijos este conocimiento, para que a su vez lo hicieran comprender y sentir a sus sucesoras generaciones. Ya antes les he hablado sobre que hay que estar pendiente de la metáfora, del símbolo, pero hay otra cuestión más. Cuando uno lee o estudia libros sagrados o tradiciones sagradas, debe estar muy pendiente del profundo significado de una palabra a otra, de una frase a otra, de una oración a otra, incluso de un renglón a otro o de un párrafo a otro, porque de pronto de un párrafo a otro o de una oración a otra ya se pasó de una era a otro y nosotros de una era a otra y nosotros ni nos hemos dado cuenta. Lo que ahora van ustedes a escuchar, fíjense, es la cosmogénesis y la antropogénesis azteca. Escuchad y sabed que al principio nada era, nada existía. Solamente el Ometecutzintli, por siempre y para siempre ha existido. Pero Ometecutzintli es, en verdad, todopoderoso y se basta a sí mismo para crear. Y creó. Ya hemos dicho que Ometecutzintli es Ome, dos, Tecuhtli, Señor, Señor de mando, Señor de poder. Y luego dijo, que tenga vida todo lo creado, y sea a su vez creador, y si no crea, que perezca. Fíjense el lenguaje que empleaban nuestros antepasados. Eso es una muestra de autenticidad. Y Ometecutzintli, después de haber creado muchas cosas, creó los cielos y la tierra. Pero al principio la tierra no tenía forma, porque la forma no existía. ¿Cómo sabían estas cosas nuestros antepasados?
sino era por una profunda sabiduría, una profunda intuición, una profunda conciencia, un profundo conocimiento. Efectivamente. Disculpen que me extienda un poquito. Si ustedes van a fabricar una silla, fijarse bien, primero la piensan, primero la imaginan, ¿no es cierto? Pues desde el momento que la imaginan, la silla ya existe, pero no tiene forma, pero ya existe, ya es parte de la existencia. Así, la tierra no existía. Es decir, la tierra no tenía forma, corrijo, la tierra no tenía forma, pero ya existía. Pero entonces Ometecutzintli creó la voluntad, que es invisible porque solo es una fuerza. Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli hizo la forma, y con la forma hizo los montes, los valles y los ríos, los lagos y los mares. Como les decía a ustedes, es cosmogénesis. Estamos viendo la creación de la tierra, primero como una sustancia, pues digamos, vaporosa. Después se va condensando. ¿Sí? Y cuando ya no pudo crear más, y sintiéndose próximo a perecer, oró por primera vez. Su actitud agradó a Ometecutzintli, y por eso Ometecutzintli creó la luz. Enseguida creó el calor y el frío, las nubes y los vientos, y luego el relámpago y las tempestades. Imaginemos esa forma vaporosa, ¿sí?, que de pronto se va condensando. Es obvio que produce nubes de gases, de agua, etcétera, pero empiezan poco a poco a abrirse, ¿sí?, empieza a penetrar pues la luz del sol, en fin. El caso es que empiezan a aparecer los mares, los ríos. Su actitud agradó a Ometecutzintli, y por eso Ometecutzintli creó la luz. Enseguida creó el calor, el frío y las nubes, y los vientos, y luego el relámpago y las tempestades. Entonces comenzó a llover sobre la tierra, y poco a poco fueron naciendo las plantas y los animales que viven en la tierra y en el agua. Pero al principio las hierbas y los árboles no tenían color, las flores carecían de aroma y las frutas no tenían sabor, y todo cuanto existía sobre la tierra se mantenía quieta y silenciosamente. Es decir, ya en todo esto ya pasó miles de años, mucho tiempo. Entonces Ometecutzintli creó la inteligencia, a la que llamamos Quetzalcóatl, y la asoció a Huitzilopochtli, y ya unidos hicieron ambos el color primero, luego el olor y el sabor, y al último el sonido. Aquí debemos pensar que mientras no haya ojos para verlo, para apreciarlo, pues no existe el color. Mientras no haya oídos para oírlo, no existe el sonido. Bien. Enseguida Huitzilopochtli y Quetzalcóatl recorrieron la tierra de la región del frío a la del calor, del rumbo por donde sale el sol hasta aquel por donde se oculta, y fueron pintando de verde las plantas y los árboles, dando aroma a las flores y sabor a las frutas. Luego llamaron y reunieron a todos los pájaros. A unos los vistieron con plumajes de vistoso color, a otros los enseñaron a cantar y a todos los enseñaron a bailar. Por último,
Fueron a pintar el cielo con el color zafiro de los mares. O sea, ya se abrieron las nubes. Y cuando ya nada pudieron hacer y se sintieron próximos a perecer, oraron, y todo cuanto ya tenía vida en la tierra, oró también. Entonces los remansos alborotaron sus aguas, las plantas se agitaron y los ríos murmuraron por primera vez. Los pájaros de vistosos plumajes volaron por encima de los árboles, cantaron los que sabían cantar y los demás comenzaron a bailar. Algunas personas piensan que hay un momento en la vida o durante la iniciación en que no son necesarios los rituales. Alguna vez le preguntamos al venerable maestro Samael si eso era cierto, y nos dijo de esta manera: todo en la naturaleza ritualiza. Ritualiza el ave que va a la fuente a beber agua. Ritualiza el árbol que se mueve a impulsos de la leve brisa. Todo en la naturaleza ritualiza. De manera que todo esto, enseñarlos a bailar y demás, es una especie de ritual que hacen las aves, que hacen las plantas. Todo en la naturaleza ritualiza. Aquellos que hayan tenido acceso a dimensiones superiores darán testimonio de que así es. La lluvia cuando cae ritualiza, y hay música y hay canto. Todo eso para nosotros pasa inadvertido. Bien. Las flores se transformaron en mariposas y volaron por todas direcciones, pero las que volaron hacia arriba fueron apagando la luz a medida que ascendían, y cuando llegaron al cielo, la luz se apagó completamente. Así nació la noche y la tierra comenzó a bailar. O sea, todavía la tierra está en su periodo crítico de convulsiones, ¿verdad?, telúricas. Pero fíjense bien lo que sigue. Las mariposas que llegaron al cielo no quisieron volver a la tierra y se transformaron en estrellas, y hasta ahora allá están batiendo sus alas. Ya empezamos pues con las metáforas. ¿Qué quiere decir esto? Ha pasado para nosotros inadvertido algo muy importante. O sea, los que estamos familiarizados con la gnosis y los que estamos familiarizados con el conocimiento de nuestros antepasados aborígenes, sabemos que dice la tradición, dice que Quetzalcóatl tuvo que emprender su viaje, el viaje en el que todos estamos embarcados, y que al llegar a la otra orilla, es decir, el trabajo con las aguas puras de vida, él se incineró. Incinerarse quiere decir deshacerse de los últimos vestigios de los agregados psicológicos, porque ese es un trabajo que se hace con el fuego, con la energía creadora. Bien, y entonces de sus cenizas emergió su corazón en forma de mariposa, que se remontó al cielo y se convirtió en el planeta Venus, Tlahuizcalpantecuhtli. Eso simboliza, ¿sí?, que el alma liberada encarna aquella estrella que a todo adepto se promete. En todas las iniciaciones se promete al adepto una estrella. Esa estrella es su real ser, su Cristo íntimo que no tiene encarnado. Entonces, acontece, mis queridos amigos, que se nos ha pasado por alto sin darnos cuenta. Estamos hablando de mariposas, pero de lo que estamos hablando es de hombres, ¿sí? Porque recuerden que el hombre necesita florecer y luego convertirse en mariposa. Todo esto es metáfora. Necesitamos familiarizarnos con el conocimiento del símbolo para darnos cuenta y entender todas estas cosas.
Realmente, si mi persona no se los desglosara, posiblemente digo yo, no lo entendiesen. Pero esa es la verdad. Esas mariposas que se convirtieron en estrellas eran hombres. Es decir, de la leyenda de los soles, se dice que los primeros hombres, los del primer sol, fueron devorados por los tigres. Entonces, bueno, espero ser suficientemente explícito, ¿no?, para que se me entienda. Bien, fueron devorados por los hombres. Cualquiera dice, caracoles, ¿cuántos tigres había? Se los comieron a toditos, ¿verdad? Pero no, es la metáfora. Es la metáfora, es el símbolo. Hay que entenderlo. La gnosis nos sirve para eso. El jaguar, el tigre, Océlotl, siempre ha simbolizado la ciencia oculta, en ocultismo. De acuerdo con el pensamiento de nuestros antepasados, el hombre que adquiría la sabiduría se convertía en la sabiduría misma, luego era tragado por la sabiduría. ¿Sí? Eso es lo que significa ser tragado por el tigre, ser tragado por la ciencia oculta, y ahí hay una muerte, ahí hay un sacrificio. ¿Quién se murió? El ignorante, porque el sabio ya no es el mismo que era antes. Ese es el significado profundo del sacrificio. Sacrificarse a Dios significa encarnar a Dios, no andarle ofreciendo por allá el corazón. Significa encarnar a Dios, porque el que encarna a Dios ya no es el mismo idiota que era antes, desde luego. Entonces ahí hubo un sacrificio, ahí se murió el tontito ese, que dejó de ser tonto. Bien, entonces esas flores se transformaron en mariposas y volaron por todas direcciones, pero las que volaron hacia arriba fueron apagando la luz a medida que ascendían, y cuando llegaron al cielo la luz se apagó completamente. Así nació la noche y la tierra comenzó a bailar. No es que haya nacido esta noche y día, sino que vino un periodo en que una humanidad se autorrealizó. Esos que fueron devorados por los tigres. Y entonces ahí terminó un sol cosmogónico, para empezar el siguiente. O sea, la primera raza raíz. Bien, todos estos hechos fueron del agrado de Ometecutzintli, y por eso creó la memoria, a quien llamó y llamamos Tezcatlipoca, y la asoció a Huitzilopochtli y a Quetzalcóatl, dictándoles este destino: vivirán siempre cerca y juntos, y su unión se llamará Tloquenahuaque. Las tres potencias creadas no querían estar inactivas para no perecer. Por eso accionaron precipitadamente, pero con la precipitación se produjo entre ellas tal incoherencia que Quetzalcóatl se alejó, Huitzilopochtli se alejó también por otro lado, entonces Tezcatlipoca quedó completamente solo. Señores, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de todo esoterista profundo es sabido que aparentemente se separan, ¿sí? Y donde quiera que se unen hay una manifestación. Eso es lo que se está diciendo aquí. Las tres fuerzas, las tres energías primarias del universo se separan, y donde quiera que se unen hay una creación. Bien, una vez separados, cada cual sintió una grave inquietud que luego se transformó en angustioso pánico que sufrieron por muchos años. Pero llegó el día en que cada uno de ellos se sintió invadido por un gran deseo de reunirse nuevamente a los demás para tratar de realizar alguna vez su destino. Cada uno de ellos, mediante un penoso esfuerzo, trató de acercarse a los demás, y cuando ya no se encontraban tan lejanamente separados, cada uno sintió un gran deseo de estar y vivir juntos. Reanudaron sus esfuerzos por el logro de su anhelo, pero al estar ya reunidos, nada intentaron hacer. Permanecieron inactivos por temor de pasar
nuevos años de terror y sufrimiento, y por tal motivo se resignaron a perecer. Todo este drama cósmico hay que comprenderlo, hay que intuirlo, hay que darse cuenta cómo los elementos en lucha realmente sufren, pudiéramos decir así, si no crean algo, si no le dan vida a algo. Entonces vino una gran sequía. Los lagos y los ríos, las hierbas y los árboles se secaron, los animales perecieron, la tierra quedó estéril y la luz se apagó. Ha pasado otra edad y no nos dimos cuenta, pero ya pasó. ¿Se dan cuenta? Bien. Luego Metzecutzintli los llamó a su lado y humildemente se encaminaron a Lomeyocan, el 13º cielo, donde todo es creado, y estando allí, esto pasó en su presencia. De Ometecutzintli emergió una gran gota de sangre, y no olvidemos también que cuando decimos sangre, estamos diciendo espíritu. El venerable maestro Samael dice, firma con sangre y sabrás que la sangre es espíritu. Bien, eso es la ventaja de no tomar las palabras a la letra muerta, sino al profundo significado. Tomar las palabras a la letra muerta nos conduce a la aberración y a la guerra y a la incomprensión. Bien. Surgió una gran gota de sangre que fue cayendo poco a poco hasta llegar al primer cielo, en donde quedó flotando. Luego esa gota de sangre brilló, y con su brillo alumbró al cielo e iluminó la tierra y comenzó a fecundarla. ¿Qué es? El sol. El sol. El sol no es más que la expresión, digamos, física del logos, pero eso que esa energía es una emanación de él, la que fecunda la tierra, la que nos da vida, ¿sí? No el sol como cuerpo físico, sino es su energía. Así fue como nació el Padre Sol. Fíjense qué hermosura. El sol es una gota de sangre, es decir, es espíritu. Es una emanación de Ometecutzintli. Después Ometecutzintli hizo de Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca una sola gota de sangre que arrojó a la tierra. Bueno, ya acabamos con la... Y les tengo que aclarar, porque si no, no se me dan cuenta. Ya acabamos con la cosmogénesis, vamos con la antropogénesis ahora. Porque aquí no me dice el texto, ¿verdad? No me dice ahora empieza la antropogénesis, sino que tenemos que intuirlo, que darnos cuenta. Después Ometecutzintli, fijarse bien, hizo de Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca una sola gota de sangre que arrojó a la tierra, mas al ir cayendo se dividió en 5 gotas, iguales, que siguieron su caída separadamente. Al llegar a la tierra, ésta tembló y se abrió en 5 lugares, por cada uno de los cuales penetró una gota en su seno y volvió a cerrarse inmediatamente. Así fue como quedaron sepultadas en la más completa oscuridad. Pero luego Ometecutzintli llegó a ellas y él mismo les dio forma. A la forma le dio peso, y en el peso depositó el hambre, la sed y la fatiga. Enseguida les pintó con el color de la tierra, y fue cuando por su poderosa voluntad comenzaron a crecer, y siguieron creciendo durante 13 meses de 20 días cada uno, y entonces nació el primer ser, y 13 días después nació el último. Conforme iban naciendo, iban también sintiéndose muy solos. La soledad les infundió temor que se fue acentuando más y más hasta convertirse en terror que les hizo gritar de desesperación y lloraron mucho.
Pero el Padre Sol les consoló con sus caricias y tranquilos ya. Uno de ellos sintió ansia de estar cerca de los demás. Cada uno de ellos sintió ansia de estar cerca de los demás para cumplir sus destinos. Y mediante penosos esfuerzos trataron de acercarse más y más. Y cuando ya no era mucha la distancia que los separaba, cada uno de ellos quiso comunicarse con los demás, pero les fue imposible, porque uno águila solo podía ver, 2 tigre solo podía oír, 3 serpiente solo tenía tacto, 4 conejo solo podía percibir los sabores, 5 venado solo podía oler. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué son esas 5 cosas? Pues aquí hay una enseñanza. Fíjense ustedes que todos los símbolos sagrados tienen vigencia en todos los niveles de conciencia. Si ustedes me dicen los 5 sentidos, están diciendo una verdad, pero una verdad relativa. Porque les dije a ustedes que era la antropogénesis. Bien, vamos a recurrir entonces al conocimiento gnóstico, que nos auxilia maravillosamente. Y como digo a ustedes, nos hace comprender todos los textos y todos los símbolos sagrados. El sentido de la vista, su asiento es el cuerpo mental. El sentido del oído, su asiento es el cuerpo astral. El sentido del tacto, lo tenemos en el causal, efectivamente, o de la voluntad. El sentido del gusto reside en el cuerpo físico y el sentido del olfato reside en el cuerpo vital. Entonces ya llegamos a la conclusión de que no son los 5 sentidos tal y como los comprendemos, sino que son los vehículos, los diferentes vehículos que tenemos. Y por eso uno solo puede hacer una cosa, el otro otra, pero son los mismos vehículos. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Si la cosmogénesis nos habla de que primero la Tierra no tenía forma, digamos, era algo espiritual, sí. Obviamente el hombre estaba en ese mismo estado, porque no necesitaba otro vehículo para manifestarse en ese mundo, ¿o no es así? Conforme la Tierra se fue condensando, fueron necesarios los otros vehículos, así sucesivamente, hasta llegar a este mundo tridimensional, a este mundo denso, donde necesitamos del cuerpo físico. De modo que podemos concluir, y esto es una enseñanza que nos dan nuestros antepasados, y vean ustedes qué profunda, podemos concluir que somos una creación que se hizo al unísono con el planeta. Bien, vamos a ver lo que nos dice la gnosis. La gnosis nos dice, el cuerpo físico está el sentido del gusto, su órgano es la boca, su asiento el estómago. El cuerpo vital es donde tiene su asiento el olfato, el órgano es la nariz, está su asiento en los pulmones. El cuerpo de deseos, o sea, el falso astral, que no tenemos todavía el astral, su sentido es el del sonido, es su órgano el oído y su asiento la cabeza. En el cuerpo mental tenemos la vista, o sea, el órgano los ojos y su asiento es el cerebro. El cuerpo causal, su sentido es el tacto, su órgano las manos y su asiento el sistema nervioso.
El cuerpo de la conciencia tenemos la telepatía, su órgano es el ombligo, su asiento el plexo solar. El cuerpo, en el espíritu, el ser, su sentido es la intuición, su órgano el corazón y su asiento el sistema sanguíneo. Bien, como ven ustedes, la gnosis nos auxilia maravillosamente para comprender profundamente este hermoso mensaje. Todo esto le causó gran sorpresa. Todo esto les causó gran sorpresa, que después se hizo temor, y acentuándose este más y más, se convirtió en terror. Es decir, el proceso, ¿verdad? Obviamente origina sufrimiento, ¿no? Todo ese proceso de la creación. Entonces cada uno de ellos quiso separarse violentamente y huir de los demás. Pero al intentarlo, el terror se hizo más intenso y por eso cada uno se decidió a acercarse a los demás. Tras de esfuerzos dilatados y penosos, lograron un avance. Luego otro y otro más, notando que cada nuevo avance se hacía más corto y más intenso el esfuerzo que se requería. Y así, sin descansar, ellos pasaron muchos años. Es lo que los científicos llaman la evolución. ¿Se dan cuenta? Pasaron muchos años hasta que un día sus esfuerzos fueron tan intensos que sus cuerpos sangraron y su sangre se mezclaron, formando una gran gota a su alcance. De esa gota bebieron todos. Después de esto se sintieron tan cansados que luego se quedaron profundamente dormidos. Y en sueños vieron al Padre Sol entre ellos y le oyeron decir: Ometecutzintli quiere que estén cerca y juntos hasta formar un solo ser. Luego despertaron y al mirarse notaron que entre ellos existía un ligero parecido. Con penosos esfuerzos siguieron luchando por acercarse entre sí más y más, notando que después de cada avance su parecido se acentuaba más y más. Y así pasaron muchos años sin descanso para ellos, pero un día en que su esfuerzo fue más intenso, sus cuerpos sangraron bastante hasta quedarse sin sangre. Sus sangres se mezclaron, formando una gran gota de la que todos bebieron hasta consumirla. Y luego, al verse, se hallaron tan parecidos y de ellos se asustaron tanto que buscando refugio entre ellos mismos, se abrazaron precipitadamente. Y su abrazo fue estrechándose más y más a medida que sintieron acercarse la muerte. Y estando ya en agonía, de pronto sintieron una gran comodidad y después una gran serenidad. Entonces trataron de extender los brazos en cruz para separarse, pero ya nadie pudo hacerlo, pues que ya no eran 5, eran 1. Tloquenahuaque. Ahí vemos a Tloquenahuaque, el Adán Kadmón de la Cábala, el Adán Kadmón de la filosofía oculta, de todas las teogonías. Fíjense bien lo que sigue. Tloquenahuaque quedó solo y un día profundamente dormido en su sueño volvió a ver al Padre Sol y le oyó decir: Ometecutzintli dice que tu misión es descubrir y crear, y que si no descubres ni creas, perecerás. Y mucho tiempo después sucedió esto. Tloquenahuaque en sueños volvió a ver al Padre Sol cerca de él y le oyó decir: Ometecutzintli quiere que la tierra sea poblada. Entonces despertó sobresaltado y se fue a bañar. Y al regreso encontró en su lecho un ramo de 5 flores. Él admiró sus colores y aspiró deliciosamente su perfume. Enseguida las tomó y se frotó el cuerpo con ellas, hasta que nada quedó en sus manos. Volvió a acostarse y quedó nuevamente dormido,
y en sueños vio que las flores salían de su cuerpo para formar otra vez el ramo. Quiso tomarlo, pero desapareció, y en el mismo instante apareció entre sus brazos una bella mujer. 5 flores, Macuilxóchitl, que le sonreía amablemente. La separación de los sexos. Antes era el hombre, varón y varona, hermafrodita. Pero aquí es la separación ya de los sexos. Es el Adán y la Eva mexicanos. ¿Se dan cuenta? Aquí no es una costilla, aquí es un ramo de flores. Él, admirado, la contempló y acarició con ternura. Pero recordando el mandato de Ometecutzintli, sembró en ella 800 veces, sembrando en cada vez una gota de su sangre con fragmentos de su carne y sus huesos. Tloquenahuaque vio así como él iba desapareciendo poco a poco hasta perderse completamente y dejar de existir. En ese mismo instante salía el Padre Sol y vio levantarse del lecho 400 parejas, hombre y mujer. Esas 400 parejas fueron la primera generación de nuestra raza. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Pero necesito explicárselos definitivamente. Obviamente, Adán y Eva, obviamente, Tloquenahuaque y Macuilxóchitl es la humanidad. No es un hombre y una mujer, es la humanidad. Primero era Tloquenahuaque, primero era Adán, el hermafrodita. ¿Sí? Pero que en el transcurso de los milenios vino la separación de los sexos. Ese es el Adán y Eva bíblicos. Y ese es Tloquenahuaque y Macuilxóchitl, la humanidad. Por eso sembró el 800 veces. ¿Se dan cuenta? Por eso, porque 800, nuestros antepasados, para decir infinito, decían Chiquipili, 800. Sí. Y el 8 es el símbolo del infinito en ocultismo. De manera que surgieron 400 parejas cuando nuestros antepasados querían decir muchos, ya no infinitos, sino muchos, decían Sensón, 400. Sensontle, el pájaro no de 400 cantos, de muchos cantos. ¿Sí? Cuando se dice estas 400 parejas fueron la primera generación de nuestra raza, todos los pueblos se expresan en esta forma. No es de nuestra raza tolteca ni de nuestra raza azteca, es de nuestra raza humana. ¿Se dan cuenta cómo se adquiere universalidad cuando entendemos estas cosas? Aquí concluye la palabra antigua que recibimos de nuestros antepasados. Ahora la transmitimos a los que llegan tras de nosotros para que la conozcan, la respeten y conserven, y a su vez la transmitan verbalmente a las sucesivas generaciones, para que nuestra raza no se pierda, sino que resurja y cumpla su destino. Destino del hombre, descubrir y crear. Si no descubre y crea, perecerá. Eso es todo. Verdaderamente se queda uno lleno de estupor cuando ve tanto conocimiento, tanta sabiduría de nuestros antepasados. Nosotros hemos venido compilando todo ese conocimiento. Sí les digo a ustedes que solo un gnóstico puede hacerlo, porque el gnóstico tiene el conocimiento, tiene las claves. Muchos han intentado hacerlo y no han podido. Por eso digo a ustedes que la gnosis nos da la clave para comprender los mensajes de sabiduría de todo el mundo. De esta manera
hemos podido desglosar este símbolo profundo, este símbolo sagrado, que de otra manera no es posible comprender. Así como en pláticas anteriores, repito, les hemos hablado, les hemos desglosado, les hemos explicado quién es nuestro Señor Quetzalcóatl, así como les hemos explicado que es el Omeyocan. Así hoy hemos visto la cosmogénesis y la antropogénesis azteca. Es una poesía muy sutil, muy exquisita, que en la traducción pierde incluso, aunque se aprecia un poco el sentido, la tónica, cómo se emplea el idioma. Obviamente el mexicano, el azteca, era un lenguaje más dulce. Y nosotros en un momento dado demostraremos, ya lo hemos hecho otras veces, demostraremos cómo el azteca, el maya, son idiomas atlantes. Lo que nos lleva pues como de la mano a concluir, repito, que esa religión universal y cósmica es patrimonio de la humanidad. Ahora abrimos un pequeño paréntesis de preguntas y respuestas. Si quieren hacer algún comentario, agregar algo, pueden hacerlo con entera libertad. ¿Qué nos dice nuestra distinguida visitante? Bien. Pero sí, nos damos cuenta que algo ha estudiado y algo comprende, desde luego que sí, comprende más de lo que expresa. Bien, ¿qué nos dice la distinguida visitante? Que me gustaría mantener las anteriores conferencias. Bien. Pues están haciendo grabaciones, en un momento dado yo creo que se podrán poner a su disposición. Bien, ¿qué nos dices, Alberto? Es hermoso todo el caudal de enseñanza que nos han dejado nuestros antepasados. El conocer el camino es nuestra obligación y que todo dependerá de darnos cuenta que todo está en nosotros y que descubrirlo es nuestra labor. Espero que lo que hemos oído de parte suya el día de hoy es que no quede en simples palabras, sino que lo hagamos en nosotros mismos, ya que la mayoría de los que estamos aquí pues, sabemos de este Señor. Así es, definitivamente. El que empieza a hollar la senda de la sabiduría, ¿qué tiene que esforzarse mucho? Tiene que darse cuenta que si por algo vale la pena vivir es por esto. No hay otra cosa. Por saber efectivamente quién es uno. Y ciertamente es lo más hermoso que puede haber. Este conocimiento, como antes dije, nos hace comprender y amar a todos los seres humanos. Y darnos cuenta que no, como antes dije también, que no es patrimonio de un pueblo, de una raza, de una cultura o de una latitud. Nuestros antepasados eran profundamente religiosos. La leyenda negra que se ha tejido a su alrededor y que se ha venido eternizando y que nosotros mismos hemos venido repitiendo inconscientemente, ignorantemente. Que hayan cometido errores, vamos a suponerlo, vamos a admitirlo, pero la Inquisición, por ejemplo,
no invalida la trascendencia del mensaje cristiano. Y en toda la humanidad, en todas las latitudes de la tierra, precisamente la incomprensión, la ignorancia y el fanatismo ha hecho que los hombres lleguen a los sacrificios. En todas las latitudes, en todas. ¿Por qué insistir tanto, pues, en lo negativo que pudieran tener? Que el ser humano es muy dado a generalizar. Decimos, los aztecas eran sacrificadores y ya no dejamos uno ni para remedio. Ya los fastidiamos, ya los fundimos a todos. No, señores, no, hay que ubicarse, hay que ubicarse. Si hubo o no sacrificios y ya hay muchos elementos para negarlos. Muchos, investigaciones últimas han demostrado que no hubo uno solo de los invasores europeos que los haya visto con sus ojos. No hay uno solo que los haya visto. Primero. Segundo, no quedó una secuela, prueba de que no existieron. Tercero, durante el sitio de Tenochtitlan, no se comieron entre sí, padeciendo hambre. Hombre, si era tan fácil, pues lo más fácil era cocinar allí unos cuantos, ¿no? Pues no, no fue así, de modo que hay mucha exageración. No lo vamos a negar, pero que sí hay mucha exageración, la hay. Pero en todo caso, repito, siendo o no siendo, es lo que menos interesa, porque a pesar de que hubiese sido así, eso no invalida que sí existía una doctrina maravillosa. Que a Huitzilopochtli se haya convertido en un dios cruel, no tiene la culpa Huitzilopochtli. Si en el nombre de nuestro Señor el Cristo se han cometido tantos crímenes. ¿Y eso invalida? ¿Eso invalida a nuestro Señor el Cristo? No, de ninguna manera. El adorable, Él no tiene la culpa. ¿Sí? Es la perversidad humana, el fanatismo humano, la ignorancia humana, la que llega a esos extremos en todas partes. Pero en todo caso, lo que a nosotros nos interesa son los valores positivos de la cultura y del hombre de cualquier latitud. Si estamos viendo esto es porque es lo que a nosotros nos corresponde, porque estamos aquí en México, Tenochtitlan. Realmente cuánta ignorancia hay entre los mexica ahora, que no había antes. Porque aquellos eran creadores de cultura, inventores de cultura, y nosotros hemos quedado reducidos a la triste condición de imitadores, porque nos hemos olvidado de nosotros mismos. He ahí la gran tragedia. Necesitamos retomar nuestros valores, definitivamente, conocernos a nosotros mismos. Y yo estoy muy a gusto hablándoles a ustedes, y espero que ustedes estén muy a gusto oyéndome, pero yo quisiera que me preguntaran algo, o que comentaran algo. La creación, la cosmogénesis, también en cada individuo se crea, ¿no? Obviamente. O sea, la cosmogénesis no nada más se refiere a la creación de mundos, sino a la creación del mundo. Ya vemos, nuestros antepasados nos están demostrando que fue al unísono. La luz increada sigue produciendo almas incesantemente. Es maravilloso, pues, comprender todas estas cosas. Y maravilloso encontrarlo entre nuestros antepasados terrígenas, que sabían, y mejor dicho, saben un rato largo de estas cosas.
Lo que pasa es que ahora ellos nos están esperando. Ellos nos están esperando a que nosotros alcancemos su nivel. Ellos son los que nos están esperando. Señores, podemos dar testimonio de que en nuestras zonas arqueológicas, que llamamos así, ruinas arqueológicas, son templos actuantes y vigentes, abiertos a la luz del sol. Tienen como techo la bóveda celeste. No hay, pues, algo que se interponga entre el templo y la divinidad. Y son templos actuantes y vigentes, donde vienen a oficiar todavía sacerdotes egipcios, tibetanos, quechuas, apaches, toltecas. Entonces hemos vivenciado que la gran fraternidad blanca está constituida por los maestros de todas las latitudes. Ahí no hay la estupidez esa llamada fronteras. El universo es amor. Bien, hemos terminado.
amigos.